Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias al Señor porque Dios ha sido fiel con todos nosotros, ¿verdad? Y como cantamos ahora, Él ha sido poderoso, nos ha librado de todo mal, ¿sí o no? Porque el Señor nos ha guardado, nos ha librado de tanto peligro que vemos hoy en día en medio de este tiempo, ¿sí o no? ¿Cuántos damos gracias a Dios por eso? Y bueno, y doy gracias, hoy nos acompaña alguien por primera vez que es familiar de la hermana Luisa. Bienvenida, Dios la bendiga. ¿Qué tal si le damos un aplauso al Señor por ella? Bienvenida. Damos gracias, ella está visitando acá a la iglesia hoy. Y bueno, gloria a Dios, Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno. Hoy vamos a empezar una serie que tiene que ver con el propósito de que usted y yo podamos cumplir con lo que el Señor quiere hacer. De hecho, ustedes ven, hay un lema, que ese va a ser nuestro lema durante este año: la buena voluntad de ¿quién? De Dios, ¿sí? La buena voluntad de Dios. Y dentro de eso la idea es que, dentro de la voluntad de Dios, que nosotros podamos, como hijos de Dios, cumplir con ese servicio al Señor, con esa gran comisión, y saber de que usted ha sido llamado para grandes cosas. ¿Cuántos lo creen? Usted y yo hemos sido escogidos, hemos sido diseñados para un propósito con el Señor, y la idea es que usted y yo este tiempo lo podamos entender. Resulta que hoy en día, por ejemplo, en las redes sociales, cada uno abre una red, por ejemplo, puede ser Facebook, Instagram, etcétera, ¿sí? Y tienen seguidores, ¿sí o no? Y cada vez, por ejemplo, los famosos buscan cada vez que las personas los sigan más y más, ¿sí? A veces usted mira su perfil, los que tienen Facebook o WhatsApp o Instagram, y más si usted tiene algún emprendimiento, usted busca el incrementar ¿qué? Sus seguidores, ¿cierto? Que haya más personas. Y de hecho, hoy en día en las redes se mueve todo eso, ¿sí? Y hay personas que siguen a alguien porque les gusta, ¿sí o no? Porque dicen, no, este contenido de lo que se tiene allí en esta red es muy buena, ¿sí? Por ejemplo, mi esposa a veces se burla de mí porque yo tengo mucho en mi Facebook, yo sigo muchas iglesias. Entonces, uy, este es el Facebook más evangélico que he visto yo en este tiempo. Pero es porque a mí me gusta observar, ver el estilo de otras iglesias, todo eso. Y uno admira, de hecho uno admira cómo en otros lugares se predica el evangelio. Entonces eso hace de que pues uno se vuelva tal vez un seguidor, alguien que quiere estar ahí pendiente de lo que se está realizando. Resulta que Jesús también tuvo seguidores, y hoy quiero hablarles de diversas clases de seguidores de Jesús. Diversas clases de seguidores de Jesús. Y la idea es que usted y yo en esta hora podamos identificar dónde estamos. Tal vez hoy vamos a ver una parte de esta serie, ¿sí? Porque ya el tiempo ha avanzado, pero la idea es que usted pueda hoy pensar, bueno, ¿yo qué clase de seguidor soy? ¿En qué lugar me encuentro? Pero antes que eso, quiero que oremos al Señor y le digamos: Dios, yo quiero ser un seguidor fiel tuyo, quiero ser ese hombre, esa mujer que cumpla con tu propósito. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, ahí ore al Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios maravilloso. Los que están en casa también dígale: Señor, yo quiero entender lo que tú tienes para mi vida en esta hora, tal vez mañana o tarde o noche, Señor. Los que después vean esta transmisión, Señor, pedimos, Dios, que podamos entender tus propósitos, tus grandezas y tus maravillas, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Una frase que me gustó que leí esta mañana, y es: Jesús no quiere admiradores, Él quiere gente que le siga de verdad. ¿Cuántos dicen amén? Los admiradores solo le siguen por moda, y Jesús necesita que sus discípulos sean imitadores de Él y de su vida. Vuelvo y lo leo: Jesús no quiere admiradores, Él quiere gente que le siga de verdad. Los admiradores solo le siguen por moda, y Jesús necesita que sus discípulos sean imitadores de Él en toda su vida o en su vida, ¿sí? Entonces, mucha gente admira lo que otros hacen, o admiramos lo que otros hacen. Pero cuando se trata del Señor, de buscarlo a Él, de seguirlo a Él, de vivir para Él, ya es algo muy distinto, ¿sí? Y la idea es que usted y yo en este tiempo entendamos, y es que Dios quiere hacer algo especial a través de su vida, ¿verdad?
Y vamos a mirar en primer lugar, vamos a ir a Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículos 57, 58. Un episodio muy interesante. Ustedes recuerdan cuando Jesús le dice al apóstol Pedro, le dice: Pedro, ¿usted me va a negar cuántas veces? 3 veces. ¿Y qué dijo Pedro? No, Señor, yo te voy a negar. ¿Cómo? Si yo soy un admirador suyo, soy un seguidor tuyo. Y empezó a justificarse. No, yo nunca, pero nunca dejaré de amarte. Mira lo que dice Mateo 26, 57, 58. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Dice, mas Pedro, ¿quién dice? Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Ahí ya Jesús había sido ¿qué? Arrestado, ¿sí? Lo habían llevado a un lugar donde iba a ser azotado, lacerado, etcétera, etcétera. Y Jesús, pues cuando le había dicho esas palabras a Pedro, yo me imagino que mientras Pedro seguía de lejos los rastros del Señor Jesús, mientras lo llevaban allí, yo creo que él le retumbaba ese día en que el Señor le dijo: ¿usted me va a negar qué? 3 veces. Que inclusive cuando él estaba en determinado lugar, le dijo: oiga, usted estaba con él, ¿cierto? Y vuelve y le dice: cierto. Ahí cuando le dice: uy, no. Por ahí otro: pero es que usted, es que hablan parecido, tiene algo que lo hace ver como él. Entonces ustedes se imaginan, mientras Pedro observaba a Jesús de lejos, le seguía de lejos, ¿cómo se sentiría él? Resulta que hoy en día vamos a mirar, en primer lugar, hay personas que solo quieren seguir a Jesús ¿de qué? De lejos, ¿sí? De lejos. ¿Y quiénes son estas personas? Los que le huyen al compromiso. Diga conmigo, los que le huyen al compromiso. Hay personas que quieren que Dios haga muchas cosas en su vida, que lo sane, restaure, que haga milagros financieros, que haga, bueno, que lo libre de todo mal, de todo peligro, pero no quieren ¿qué? Un compromiso. Están ahí siguiendo al Señor de lejitos, de lejitos. En ellos es muy común el de vez en cuando. ¿Has escuchado a esas personas así? De vez en cuando yo oro, de vez en cuando yo leo la Biblia, de vez en cuando yo voy a la iglesia, de vez en cuando yo hago. Entonces esa es una clase de seguidor. Y hoy en día hay muchas iglesias donde la gente está así, siguen a Jesús de vez en cuando, y esas personas se le puede siguen a Jesús de lejos. La idea de esta mañana es que usted y yo podamos, si yo me encuentro en esta condición, es yo decirle: Señor, yo no quiero seguirte ¿qué? De lejos, yo quiero realmente ser un verdadero seguidor de Jesús, no ser simplemente un admirador. Oh, wow, Dios es lo mejor, Dios es lo máximo, el Señor ha hecho maravillas conmigo, pero el Señor también quiere que nosotros ¿qué? Hagamos nuestra parte, le sigamos a Él. También tiene que ver con los que viven atemorizados y se avergüenzan. Ayer me gustaba una pregunta que el líder de jóvenes, Juan David, les hacía una pregunta a los muchachos al iniciar, y les decía a ellos: ¿alguna vez usted ha negado a Jesús? Fue que dijo, ¿cierto? ¿Ha negado a Jesús? Y les pregunto yo eso: ¿será que en algún momento usted y yo hemos negado ser cristianos, ser hijos de Dios, que usted es un creyente del Señor? Porque sabe que hay personas que se avergüenzan de ser cristianos. Oiga, usted va allí a la cuarta con tercera. Uy, no hay por allá. Ve, ¿y qué lleva ahí? Por ejemplo, algunos andan con la bolsita. Ve, ¿y qué lleva ahí? No, una bolsita. Ay, pero eso es un libro. No, eso es un libro negro. Diga, la Biblia, la palabra del Señor. Vea, les cuento un testimonio. Cuando yo empecé mi vida cristiana, pues obviamente uno cuando empieza la vida cristiana, uno siente o tiene ciertos temores o prejuicios. Por ejemplo, yo decía: uy, no, qué pena cargar la Biblia. Entonces yo la cargaba en una bolsita o en un bolso y siempre la llevaba allí. Y un día determiné y dije yo: no, voy a salir con la Biblia a la mano normal. Y ese día me puse corbata y todo eso. Y yo me acuerdo
que de hecho fue una corbata que me regaló uno de los músicos allá en la iglesia central en Pereira. Y yo, me voy a poner corbata. Entonces, cuando eso, nosotros vivíamos con otra familia, con una tía. Y bueno, mis padres, mis hermanos. Y todos eran como aterrados. ¿Usted para dónde va? Está usando corbata. Y con la Biblia. Entonces se veía como raro, ¿sí o no? Yo que no, yo voy para culto, yo voy para la iglesia, voy para el culto allá a la iglesia. Y todos se quedaron como que, uy. Porque yo entendí eso, yo no puedo ¿qué? Avergonzarme, hermano. Si usted quiere realmente ser un seguidor del Señor, usted no puede avergonzarse ni sentir temor a que usted le diga nada, es que uy, allá va el evangeliquito, la aleluyita, el meladrillo, vea, tal cosa, porque le dicen a uno todo eso, ¿sí o no? A mí me decía, mire, veas, se nos volvió el pastorcito de la familia. Y sabe que en son de burlesco y todo eso lo estaban ¿qué? Declarando, lo estaban profetizando. Y hoy en día, por la gracia del Señor, Dios nos ha puesto como ¿qué? Como pasó, por la gracia de Dios, no porque sea el más docto, no, ni mucho menos, pero sabe, Dios no quiere que nosotros actuemos de esa manera, pero hay personas que ven atemorizados, uy, no, que no se den cuenta, que yo voy allí, que yo voy a tal cosa. Eso le pasó a Pedro, no, yo no, pero es que usted como que lo veía con él, pero no. Entonces, que no nos pase eso. Y el tercero, que tiene que ver con los que siguen a Jesús de los, es que su vida es una continua derrota y se quedan atrás. O sea, a toda hora se quedan en los procesos, se quedan ahí y mantienen a toda hora frustrados, estancados, mantienen allí atemorizados, no quieren avanzar, siempre ponen pretextos, siempre esto, siempre lo otro. Y ojo, eso es peligroso. Porque realmente Dios, vuelvo y le digo, Dios quiere que nosotros le sigamos de verdad. Y cuando uno determina seguir al Señor, implica muchas cosas. Y a veces hay momentos de dolor, van a haber momentos de crítica, va a haber momentos de señalamiento, va a haber momentos donde nos van a decir mucha cosa con tal de que nosotros nos ahorramos, pero no importa. Yo quiero seguir a Jesús de cerca. Diga conmigo, yo quiero seguir a Jesús de cerca. Estar con Él, no de lejos. Lejos sí del pecado, eso sí tenemos que estar lejos. Lejos de lo que nos aparta del reino de Dios. Lejos de lo que hace que nosotros podamos quizás dejarnos afectar en nuestra vida espiritual, lo que quiera deteriorar mi vida. Eso sí, hermano, sígalo de lejos. O sea, eso sí es posible, rechácenlo. Pero al Señor no podemos seguirlo de lejos, es determinar seguirlo. Entonces, si usted le huye al compromiso, ese es el tiempo que usted puede decirle, Señor, yo quiero seguirte de verdad. Si usted vive atemorizado y le da vergüenza, hermano, es la oportunidad que usted le diga, Señor, no me avergüenzo del evangelio. El apóstol Pablo dijo eso, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. ¿Y cuántos creemos que el Señor es grande, que Él es poderoso? Entonces, hermanos, no se avergüence, porque también la Biblia dice que si avergüence de lo niegue, también Él se va a ¿qué? Avergonzar, y le va a decir, oiga, yo a usted no lo conozco. ¿Cómo se sentiría usted después de decir que usted, decir entre comillas, yo soy cristiano, yo profeso ser hijo de Dios, pero después le diga al Señor, apartado de mí, hacedor de qué? Sería muy triste que pasara eso en nosotros. Vamos a ver la segunda clase de seguidor de Jesús. Los que establecen sus propias ¿qué? Condiciones. Oiga, hermanos, a veces le ponemos condiciones al Señor y yo creo que allí todos nos vamos a identificar. Mira lo que dice San Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 59 al 62. San Lucas 9, 59 al 62. Y mira lo que dice. Y dijo a otro, sígueme. ¿Qué le dijo el Señor? Sígueme. Él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre ¿a quién? A mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también otro dijo, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. O sea, Señor, yo quiero seguirte, pero espere, yo me despido de allí, yo hago tal cosa, espere. Hermano, cuando el Señor le hace a usted el llamado es, listo papito, ¿sí o no? Si es ya, ¿sí o qué? Como le dice el hijo de un comercial donde salía uno de los futbolistas, entonces le decía al niño,
Papá, vamos a hacer cosas. Sí, listo, papito. Si es ya, es ya. Entonces, si Dios hoy a usted y a mí nos está haciendo un llamado, una invitación de que lo sigamos, pues no le ponga condición. No, espere, yo primero sigo haciendo esto y después arreglamos. No, Señor, es que todavía no quiero dejar la mentira, el engaño. Oiga. Y después le dice el versículo 62. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de ¿quién? De Dios. Si usted dijo: Señor, heme aquí, envíame a mí, yo quiero seguirte, hermano, ya usted tiene que empezar ese rumbo, ¿sí o no? La idea es que si nos montamos en ese mismo bus, no nos bajemos, sino que estemos ahí. Y el propósito, mira que aquí está algo interesante cuando cierra el versículo 62. El reino de Dios. Muchos están saliendo del reino de Dios por seguir otras cosas. Muchos están dejando tal vez su servicio al Señor por seguir los placeres de este mundo, cuando la Biblia dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace ¿qué? La voluntad de Dios permanece. Porque sabes, lo de este mundo es pasajero, es efímero. Es verdad que tenemos que ser realistas en que estamos en una sociedad donde tenemos que hacer muchas cosas y esforzarnos, pero hermano, primero lo primero, Dios. Y cuando el Señor pone este ejemplo allí, le está probando el corazón. Hay una versión que dice, cuando dice allí que los muertos entierren a sus muertos, les estaba queriendo decir a aquellos que están muertos, que espiritualmente, pues ellos que no entienden al Señor, pues que lo hagan ellos. Pero usted, si determinó seguir al Señor, pues venga, sígame. Ya se murió, ya no hay nada que hacer. Y si usted de pronto perdió algo, pues hermano, diga: no, me voy a levantar y voy a continuar, voy a seguir al Señor, cueste lo que cueste. ¿Sí o no? Diga conmigo: cueste lo que cueste, seguiré al Señor. Y después otro: Señor, espera que yo me despida de mi papá, de mi mamá, de los criados. No. O sea, si el Señor los haya, la idea es que usted diga: sí, voy a hacerlo, voy a ir. Entonces, hermanos, ¿qué quiere decir esto? Esta clase de creyente que sigue a Jesús pone sus propias condiciones. ¿De qué manera? Imponen sus prioridades. O sea, ponen o invierten sus prioridades por encima de todo. Entonces, ponen primero tal vez los quehaceres del hogar, los quehaceres personales, seculares, laborales, etcétera, antes que al Señor. Cuando la Biblia dice, de hecho lo estudiamos también los miércoles pasados, dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. No quiere decir que lo que usted hace secularmente no sea importante, sí, claro que sí, pero primero ¿quién? Dios. Y también viven en un evangelio a su manera. Son personas que cuando ponen sus propias condiciones lo viven de cierta manera. Por ejemplo, ahorita con el tema de la pandemia, ya hoy en día hay mucha gente que ya no quiere ir a culto presencial, porque ya decían: no, yo en estos días hablaba con alguien: no, yo lo primero que, cuando abro el Facebook o el YouTube, lo primero que caigo ahí, yo ya me volví un cristiano online. Y escucha de todos los predicadores que quiere. Y es verdad, o sea, en este momento hay muchos que tenemos nuestro servicio y están conectados, gloria a Dios por eso. Pero hermanos, la Biblia dice que nosotros debemos tener sentido de pertenencia y estar en ese lugar donde Dios nos ha puesto y participar. Y damos gracias, por ejemplo, los que están conectados. Ahorita hay más de 24 personas ahí, gloria a Dios por ellos, sí. Y ya tenemos varias cantidades de suscriptores, gloria a Dios. Pero la idea es que si tenemos la oportunidad de asistir a un lugar, lo hagamos. Y en este caso nosotros como iglesia local, pues estar allí. Entonces, la idea es que no nos acomodemos a vivir a nuestra manera, sino a la manera de ¿quién? De Dios. ¿Y cuál es la manera de Dios? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos o animándonos unos a otros, viendo que aquel día ¿qué? Se acerca. ¿Sí? Entonces, hermanos, mientras tengamos la oportunidad de participar en los servicios, de ir presencialmente, hagámoslo. Yo sé que allí algunos también están en otras partes, porque de otras partes del mundo se conectan, gloria a Dios, pero para ellos está la oportunidad, porque a veces la distancia donde ellos se encuentran es difícil también. Pero nosotros que estamos aquí localmente,
tenemos que aprovechar eso, no acomodarnos a ese, como esa liviandad en ese sentido, hermanos, con amor lo digo. La idea es que podamos vivir el evangelio como Dios quiere que lo vivamos, ¿sí? No poniéndole condiciones a Dios, sino antes dejándonos que Él sea quien nos dirija a nosotros. Y lo otro es que el Señor, escuche esto, Él no negocia con ellos. Si usted leyó detenidamente, por ejemplo en el versículo 61 le dijo al otro: te seguiré, Señor, pero, mire lo que dice, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? O sea, Él no le dijo, bueno, sí, no, mire, lo puso a pensar. Ninguno que poniendo su mano en el arado, mira qué, hacia atrás, mirando hacia el arado, dice, mira hacia atrás porque no es apto para el reino de Dios. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Ojo, si usted y yo ya decidimos seguir a Cristo, es hasta el final, ¿sí o no? Es como cuando nos casamos. ¿Hasta qué? Hasta que la muerte nos separe, ¿sí o no? Eso es lo que decimos. No hasta que el otro nos separe o la otra, o hasta que la plata lo separe o eso. No, nada. Es hasta la muerte. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que desde el momento que usted y yo recibimos a Cristo en el corazón, escuche esto, ya adquirimos un compromiso con el Señor. Y ese compromiso tiene que irse cada vez reafirmando, consolidando, donde yo voy dando pasos con el Señor, donde yo me voy entregando a Él. Y eso es lo que en este tiempo el Señor quiere llevarnos. Sea que usted lleve poco o mucho tiempo en la vida cristiana, la idea es que usted pueda determinar en este tiempo diciéndole al Señor: Señor, yo quiero ser usado por ti, quiero entender tus propósitos, quiero hacer ¿qué? La buena voluntad de Dios, quiero hacer tu voluntad, Señor, no mi voluntad. Mira, hermano, yo no sé si está cansado de hacer su propia voluntad. La gente que hace su propia voluntad mantiene en cosas malas y a veces está enredado. No, la idea es que hagamos la voluntad de ¿quién? De Dios. Y miramos ese tercer punto para que cerremos allí, y es otro tipo de creyentes, los materialistas. Diga conmigo, materialistas. ¿Cuál fue el primero? Los que siguen a Jesús de lejos, es decir, le huyen al compromiso, viven atemorizados, se avergüenzan, su vida es de continua derrota y se quedan atrás. Los segundos son los que se establecen sus propias condiciones, ponen a condicionar al Señor: espere, yo hago primero esto, espere, yo acabo tal cosa, espere, yo me despido, espere. No, ¿cierto? Viven un evangelio a su manera y el Señor, escuche esto, no negocia con ellos. Les dice: bueno, si usted se montó acá, ya, vamos hacia adelante, ¿cierto? El tercer tipo de creyentes es los materialistas. San Juan capítulo 6, versículo 1 al 2. Mire lo que nos dice, que tiene que ver con su vida centrada en sí mismo, en él mismo. Después de esto, dice San Juan, Evangelio según San Juan, versículo 1 al 12 nos dice, al 2 dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía ¿qué? Gran multitud, porque veía ¿qué? Las señales que hacía ¿quiénes? Oiga, Jesús tenía muchos seguidores, ¿sí o no? Pero hartos. Yo creo que si Jesús estuviera en este tiempo presencialmente en el siglo XXI, uy, hermano, yo creo que Él tendría el Facebook más saturado, el Instagram más saturado de seguidores, el YouTube más, ¿sí o no? O sea, se lo aseguro. Se lo aseguro. Si en ese tiempo no habían redes sociales, imagínense, el voz a voz hacía de que cuando escuchaban de que Jesús, el Hijo de Dios, hacía grandes cosas, inmediatamente la gente buscaba la manera de llegar donde se encontraba Él. ¿Por qué? Porque querían ¿qué? Seguirlo. Pero mire, aquí hay algo especial, y es que muchos seguían al Señor por lo que Él hacía. Algunos sí seguían al Señor de verdad, lo hacían de corazón, pero habían otros que solo porque les diera de comer, solo porque hiciera un milagro físico, porque dice que le traían los enfermos. Si usted lee más adelante se da cuenta que también le traían los endemoniados. Y en muchos casos en los evangelios se muestra de que veían que Jesús pasaba por ese lugar y decían: esta es mi oportunidad para que mi hijo o mi vida pueda ser libre, pueda ser transformada, etcétera, etcétera. O sea, buscaban algo material, algo personal.
¿sí? Pero eran pocos los que querían seguirlo a él de verdad. Y mire, vamos a mirar, los materialistas son los que solo se interesan por la bendición material. Dice, mire lo que dice el versículo 26, 25 y 26 de ese mismo capítulo de San Juan, capítulo 6. San Juan, capítulo 6. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque ¿qué? Porque comisteis el pan. O sea, el Señor le dijo: ustedes me siguen solo por lo que les doy, por la comida. Ustedes no me siguen por las señales. Ustedes me siguen es porque tienen hambre, porque quieren que Dios haga un milagro financiero, ¿cierto? Porque quieren que tal cosa, esto y lo otro. Hoy en día, pregunto, ¿hay personas así? Sí. Mire, yo he visto casos donde el Señor ha hecho milagros, personas que han tenido deudas grandes y claman al Señor y se humillan, Señor, y hasta le hacen promesas: Señor, si me haces un milagro X, tal cosa, lo otro, yo te prometo que hasta dicen, voy a diezmar fielmente, voy a hacer tal cosa, voy a hacer lo otro, voy a donar en la iglesia. Bueno, empiezan a decir un poco de cosas y resulta que reciben lo que el Señor les dio, le pidieron al Señor, el Señor les dio. Y por ahí hay una canción que dice: hasta el sol de hoy no lo he vuelto a ver, ¿cierto? Hermanos, se olvidan del Señor, se olvidan de que el que les proveyó, del que les hizo el milagro. Y Jesús les refuta eso: ustedes solo me siguen por la comida. Dios quiera no sea así en este lugar, ¿cierto? Solo se interesan por la bendición material. Si no reciben, escuchen, lo que piden, mire, pongan cuidado, si no reciben lo que piden, se alejan. El Señor no me quiere. O hasta le echan la culpa a la iglesia: en la iglesia no hay unción, ese pastor no tiene unción, va a ir a otro lugar donde sí haya unción, haya milagros, donde sí descienda oro del cielo, porque hay lugares donde decía que llovía oro escarchado y tal cosa y verdad, y hacían eso, pero por allá no recuerdo en qué país, si fue en Chile, no sé, en un país X se dieron cuenta que eso era una estafa, porque ponían a uno los ujieres y tiraban como esas escarchas, y la gente creía que era ¿qué? Oro, y todo eso era así, mentira, pero ¿qué? Mire, también por horribles, porque solo buscaban ¿qué? Lo material, sí. Y Jesús les dice: hermanos, no es de esa manera. Entonces no reciben lo que piden, se alejan, y si les piden algo, protestan. Oiga pues, no es que es peor, si porque no reciben o porque recibieron y le dice: bueno, hermano, Dios les dice: mira, hay que dar, hay que sembrar. Uy, no, dar tal cosa. No, eso sí no va con ¿quién? Conmigo. Entonces, hermanos, tengamos cuidado. Lo otro es que les incomoda lo espiritual. Míralo, el versículo 63 y 66. Ahí mismo ese capítulo de San Juan, capítulo 6. Versículos 63 al 66. El Espíritu es el que da vida. Jesús empieza a darles allí una cátedra, aquí para que estemos cerrando. El Espíritu es el que le da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Pero algunos de vosotros, que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes les había de entregar, dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera ¿qué? Dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron ¿qué? Atrás, y ya no andaban con ¿quién? O sea, cuando empezaron a confrontarlos: mira, hay que dejar lo carnal, hay que dejar los placeres de este mundo, hay que dejar de pecar. Uy, no, entonces le empezó a incomodar ¿qué? Lo espiritual. Entonces, porque solo querían vivir lo bueno, ¿cierto? No, queremos tener lujos, queremos tener tal cosa, pero el Señor también dice: bueno, hay que negarse, hay que morir, hay que apartarse, hay que vivir agradándole al Señor. Entonces, y lo otro es que muchos reciben la reprimienda del Señor y se van tristes. ¿Ustedes se acuerdan del joven rico? Que cuando el Señor le dice, que se acerca al joven rico: maestro bueno, ¿qué voy a hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice al joven: sí, Señor, los mandamientos saben.
Amarás al Señor tu Dios, honra a tu padre, a tu madre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, Señor, ¿todo eso qué? Yo todo eso lo sé, todo eso lo sé. Pero una cosa te falta. Ve, toma lo que tienes y ve qué. Vende o repártalo a los pobres. ¿Qué, Señor? ¿Cómo? Uy, no. Entonces, son personas ¿qué? Materialistas. Y hay gente así. A algunos les cuesta seguir al Señor porque les cuesta dejar algunas cosas que Dios nos está pidiendo. El tiempo. Dame más tiempo. Sígame de verdad, no porque yo lo doy de comer. Es más, la Biblia dice que no es justo desamparado ni que su descendencia ¿qué? Mendigue pan. Entonces, hermanos, ¿qué clase de seguidor es usted? Vimos tres. Primero, los que siguen a Jesús de lejos. Segundo, ponen sus propias condiciones. Tercero, los materialistas. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora. Gracias, Dios, porque tú, Señor, hoy hablas a nuestro corazón. Y tú, Señor, no quieres admiradores, quieres seguidores de verdad. Quiere personas, hombres y mujeres, que estemos dispuestos a dejarlo todo por seguirte a ti, Señor. Padre, perdónanos si en algún momento, Señor, hemos sido espectadores de lo que tú haces. Si en algún momento te seguimos por la comida, por lo que otros puedan hacer por nosotros. Perdónanos, Señor, si hemos sido, Padre amado, materialistas. Si a veces queremos solo lo personal, buscar un beneficio personal. Yo te pido, Señor, que cambies eso de nuestra vida y que nos ayudes, Señor Jesús, a ser personas que te amemos, que te sigamos de corazón, independientemente de que hagas o no hagas, Señor, podamos seguirte de verdad. Dígale, Señor, ayúdame a ser un verdadero seguidor tuyo. Y los que están allí por primera vez y los que han venido por primera vez a este lugar, si usted puede hacer esta oración conmigo y decirle, Señor, yo quiero seguirte de corazón, quiero entregar mi vida a ti, Señor. Yo reconozco que tal vez he sido materialista, he seguido mi propio rumbo, he tenido mis propias condiciones y no te he dado el primer lugar a ti, Señor. Hoy te pido que me perdones. Hoy te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Repítalo, dígale, Señor, yo reconozco que tú eres mi Señor, que sin tu ayuda no puedo, Señor. Hoy te pido, Señor, que inscriba mi nombre en el libro de la vida. No lo borres de allí, Señor. Séllame con tu espíritu para que yo pueda entender tu palabra y tu camino, Señor. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Gracias por darme la oportunidad de ser tu hijo y dame el regalo de la vida eterna, Señor. Gracias, Padre. Yo bendigo a mis hermanos, los que están allí desde la casa, Señor. Bendigo a Carolina, bendigo a John Palacios, a Gilena, Señor, a Marta Lucía, Dios, yo les bendigo con los que están allí, a Alvarín, Señor. Padre, bendice a Natalia, a Lorencita, a Elizabeth Méndez, Señor, a Doña Gloria, Padre, bendice a Mariana Ramírez y dale a Silva, Señor. Ayúdale, Señor, a la hermana Margarita, a Denis, Dios mío, ayúdala, Padre, a Mireya Llanos y los que están enfermos, Señor, sánalos, obra un milagro en ellos. Los que tal vez están viviendo ciertas circunstancias en su vida, haz un milagro en sus vidas, Padre, y ante todo, Señor, haz un milagro en el alma, en el corazón de cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias en esta hora y todos decimos amén y amén. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Todos dicen amén. Gloria a Dios. Iglesia, Dios les bendiga. Recuerde que somos ¿qué? La Iglesia Centro Evangelístico Cartago. Tu casa, mi casa, nuestra casa. Bendiciones para todos allí. Un abrazo. Chao, chao. Un anuncio, hermanos. Este sábado